Territorio recopila las fotografías y los textos aparecidos en la Nueva Crónica durante más de un año. Territorio, las fotografías, aparecen muchas de mis primeras fotografías tomadas en los años 80 y 90. Son muchas de ellas casi las primeras fotografías, como alguna que tenemos por ahí del año 82, el año 1985. Pues ahora, si os parece, vamos a ver algunas de las fotografías que hay en el libro, una especie de visita guiada, y os explico un poco. Veréis muchas que están en formato cuadrado, y eso lo da el negativo. Muchas están hechas, casi todas, la mayoría, con una cámara Hasselblad de negativos de 6x6. Pues para explicar un poco mi historia como fotógrafo, yo empecé en principio como montañero. Empecé fotografiando, pues como se puede ver aquí, un poco paisajes, o los ríos cristalinos, o naturalezas muertas, o la profundidad de los bosques. En principio eso, todo tenía que ver con las montañas, con mi afán montañero. Pero después empecé a descubrir también que en aquellos remotos pueblecitos que quedaban al fondo de valles muy remotos, pues hay pueblos, y en esos pueblos pues habitantes, aún quedaban habitantes, y empecé a hablar con ellos, empecé a saber de su vida, de las historias que acarreaban, y empecé también a retratarlos, aunque parezca una paradoja. Primero descubrí los paisajes y después a la gente que habitaba en esos paisajes, y supe que ellos eran lo importante, aquellos hombres y aquellas mujeres en realidad eran lo más importante que un paisaje, porque un paisaje puede ser todo lo espectacular que tú quieras, pero puede también no ser más que eso, una bonita estampa, si le falta pues el factor humano. Pero claro, un retrato significa nada más una centésima de segundo, la vida de un ser humano. Esa es la grandeza de la fotografía. En una centésima de segundo te congela ese instante en la vida de un hombre. Pero claro, la vida de un hombre, de una persona, de un hombre, una mujer, consiste en infinitos instantes. Entonces, de ahí que, en base a los recuerdos que guardaba yo de esas fotografías, empecé a añadir a las fotografías textos también, textos relativos a esa fotografía, relativos en base a recuerdos que yo tenía de hablar con aquella gente, a esa gente a la que le hice el retrato, como por ejemplo, aquí tenemos a Sancho. Sancho es un retrato que hice en Bouzas, no lo olvidaré nunca, porque no le gustó nada que lo retratara. Le pedí permiso y no me lo dio, y de todas formas yo disparé. Había disparado 2 o 3 veces antes de preguntar y me echó una buena carrera con el caballo. En fin, que detrás de un retrato, ya, como dije antes, la grandeza de la fotografía es eso, te puede congelar el instante de la vida de una persona, pero es nada más que un instante. Y la grandeza de la literatura es que puedes abarcar pues, infinitos instantes en la vida de una persona. De ahí que haya compaginado en Territorio, en el libro, pues, fotografías con textos. Los textos siempre relativos a esa persona, porque no me limitaba simplemente a hacerle la fotografía, a hacer ese retrato. Siempre me gustó hablar con la gente, indagar un poquitín más. Y aunque haya sido muchas veces un simple instante, te queda en la cabeza aquella conversación. Otras veces volví muchas veces, me contaron muchas historias y demás. Y de aquí, como decía, en Territorio se recopilan fotografías y textos relativos a los recuerdos que tengo yo. Aunque son fotografías tomadas hace 30 años, algunas de ellas, los recuerdos de esa persona siempre permanecen. Y es un poquitín lo que he desarrollado. Bueno, pues estamos aquí ante esta fotografía que fue la que inspiró la portada del libro, de Territorio. ¿Y por qué la portada del libro? Porque pienso que esta es una fotografía con mucha fuerza. Es un bodegón, como vemos, una naturaleza muerta, pero que tiene mucha fuerza. Y en el momento de hacerla, desde el primer instante, me inspiró a mí un cierto parecido que se lo inspiraría a cualquiera, ¿no? Me pareció que ahí estaban los restos de Cristo, que se titula así precisamente esa fotografía, Los restos de Cristo. Creo que es una fotografía con mucha fuerza y que por eso le viene bien a la portada. Aquí tenemos otra naturaleza muerta, o bodegón, que es la Venus de la Palloza. La Venus de la Palloza tiene una historia bonita, porque yo la encontré en un pueblecito de Bierzo que se llama Canteixeira. Había varias pallozas y yo entré en una que estaba en ruinas completamente, lo que hoy es, me parece, la Palloza de Lamas. Entonces, hace 20 y muchos años, 25 o 30 años, estaba en ruinas y aquello tenía nada más los varales,
que era una especie de los varales de un circo. Bueno, pues yo me colé por allí, por la Palloza, en el interior de la Palloza, le hice una fotografía a la techumbre, a las paredes ovaladas, pero allí, entre los escombros del suelo, apareció una figura, el cadáver de una mujer. Lo desenterré un poquitín y resulta que era una escultura, lo que podemos ver aquí, y desde el primer momento me pareció una Venus, la titulé Venus de la Palloza. Indagando después un poquitín, bueno, allí la situé en la Palloza, el interior estaba nevado, con la poca luz que había, la puse en una pared y le hice una fotografía. Después, con los años, supe que la había hecho un escultor allí de Canteixeira, Domingo, y en estos momentos esta misma, la Venus de la Palloza, puede verse en la Palloza de Balboa, la tienen allí expuesta. Tenemos aquí la fotografía de Odemín de Parasís, y es curioso porque es una talla a la que los habitantes de Parasís le profesan mucho cariño, y es muy milagrero, según dicen. Entonces, dentro de la ermita, que está en la ermita del Santo Ángel de la Guarda, incluso hasta le ponen velas, y dicen de él que es muy milagroso. Yo intenté venderle el alma a Odemín, pero no la quiso. No la quiso porque me dijo, si yo a ti ya te tengo en el bote gratis. En Territorio, en el libro, además de los primeros retratos, de aquellos primeros retratos y paisajes, quise incluir también algunas fotografías más recientes, y precisamente aquí podemos ver algunas con los últimos trabajos en los que estoy ahora. Son fotografías que ni siquiera necesitan negativo. La fotografía va compuesta sobre el mismo papel sensible. Después se enciende por un instante la luz blanca dentro del cuarto oscuro y queda la fotografía impresa. O sea que no necesita negativo de ningún tipo. Ahí tenemos una, por ejemplo, que sale en Territorio, una de esas flores para mi funeral, que, como digo, la fotografía se compone en el cuarto oscuro, con la luz roja encendida, se colocan encima del papel sensible los objetos que hayas elegido de antemano, y después se enciende un momento, como si fuera un flash, la luz blanca, y ya queda la imagen latente. Después eso se procesa, se revela, se lava, se fija y demás. Pero estos son los últimos trabajos que hago en estos últimos años. Ya he dejado de hacer retratos y paisajes. Lo que podemos ver aquí es fotografía mal llamada analógica. En realidad es fotografía argéntica que se hace en base a negativos. Por ejemplo, esta fotografía, que se titula Prometeo, el negativo es una placa de 4 por 5 pulgadas. Lo que tiene la placa es el negativo que utilizan las cámaras de banco. La cámara de banco es la que todos recordamos, aquella que te tienes un gran trípode, una cámara grande, y te tienes que meter debajo de un paño para poder enfocar. Pues esta está hecha en base a una placa. La ventaja de la placa es que da muchísima calidad, casi no se nota el grano y es como si estuvieras viendo el tronco ahí mismo. Territorio, sí. Ahí está Loli, muy bien. Ahí está Loli, señoras y señores. Muchas gracias, Loli. Gracias, Territorio.